ahora vamos a ver precisamente, habíamos visto los dos primeros versículos que decían, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y prácticamente este primer versículo era distinto a los demás, prácticamente del versículo 2 al 16 se nos hablan de las características del reinado, pero sin embargo esta es una petición muy especial. Vemos, si este salmo lo compuso David, vemos el cargo que tenía David para pedirle a Dios que guiara a su hijo. Y vemos que este cargo también lo pudo transmitir al mismo Salomón. A mí se me hace preciosa aquella descripción de cuando Salomón, Dios se le aparece en sueños, y Salomón le pide sabiduría. Ajá. Esto hablaba de el entendimiento de una persona de lo que es importante. Ajá. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que Dios me está trayendo en este momento en mi vida? Lo más importante para nosotros, una vez habiéndonos convertido, es la obra de Dios en nuestras vidas, el ministerio que Dios tenga para nosotros, el trabajo que tenga para nosotros. Entonces, nuestras peticiones tienen que ir en ese lado. Cuando nosotros entendemos que las peticiones que le hagamos a Dios van a ser, o sea, deben de ser para ayudarnos precisamente a cumplir esa obra, vamos a estar orando correctamente, como Salomón oró en ese momento, ¿no? Y bueno, aquí el anhelo era que sus juicios y su justicia se la dieran a Salomón. Y vemos cómo empieza a partir del Salmo, del versículo 2, a hablar de este reinado. Una cosa muy importante, en la versión Reina Valera, no sé si en las otras traducciones aparezca lo mismo, pero hay dos palabras que aparecen constantemente en esta primera sección de versículos, que es justicia y es juicio. ¿Saben cuántas veces se repiten estas palabras? 7. Ajá. Número perfecto. El número perfecto, es la justicia perfecta, la justicia de Dios, el juicio perfecto. Entonces, pues con todo esto vemos que realmente lo más importante es comprender este reinado a la luz de lo que va a dar Jesús. Y en este tiempo en donde vemos que la maldad ha crecido grandemente, es un tiempo en donde estas enseñanzas nos deben de alentar mucho para saber que independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor, la justicia y el juicio de Dios se van a terminar imponiendo. En estos versículos del 3 al 7 vamos a ver también no solamente que se repite constantemente estas palabras, se le junta otra palabra que, como fue característica del reinado de Salomón, va a ser sobre todo la característica del reinado de Jesús, la paz. Ajá. Y a todo esto se va a hablar de un elemento que ese sí no lo tuvo Salomón, que es la eternidad. Ajá. Bien, vamos a leer de los versículos 3 al 7. Alberto, ¿quieres leer, por favor? Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Uh-huh. Esos montes, los montes son las estructuras más altas, más grandes en la tierra, se pueden ver desde el espacio. Y los montes nos hablan de muchas cosas, ¿no? Nos dan una sensación de grandeza, ¿no?
nos da también una sensación de un reto a vencer, ¿no? Pues los alpinistas tienen muchas veces esos retos, entre más difícil sea el monte y más alto, pues es un mayor reto, ¿no? Sin embargo, aquí nos habla Dios de que nos va a hablar de la justicia. Estos montes, dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Estos montes que nos hablan en cierta manera de la grandeza, pero también nos hablan del orgullo, porque muchas veces habíamos hablado en 2 salmos anteriores, cuando se hablaba de varios montes, que por qué se levantaban como si fueran monte de Dios, ¿no? Si Dios había escogido al monte de Sión, que también son lugares en donde generalmente la gente no habita, porque son a veces lugares hostiles para habitar, solamente algunos habitan, o ahí son muchas veces refugio de bandas de delincuentes, ¿no? Bueno, pues aún toda esta naturaleza, toda esta creación nos va a hablar de este reinado. Qué maravilloso va a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que aún toda su naturaleza y aún los montes nos van a hablar de esa paz, de esa justicia, ¿no? Los montes grandes, como el Everest, como los collados, ¿no? Como los collados pequeños, como el monte de Sión. Ese monte que hoy por hoy sigue siendo un monte de mucha polémica. Curiosamente, en la historia antigua de Israel, el monte de Sión fue una de las últimas partes que se conquistaron de la tierra prometida. Ustedes recordarán que cuando llegaron Josué y esa generación, a pesar de haber peleado contra el rey de Jerusalén, pues los jebuseos, que eran la tribu que vivían ahí, siguieron viviendo ahí durante cientos de años. Y no fue sino hasta David, un tipo de Jesús, el que terminó pues finalmente conquistando esa tierra. Bueno, hoy por hoy el monte de Sión que está en Jerusalén sigue en manos de los enemigos. Todo esto vamos a hablar de una manera, ¿cómo se llama? Dándole más importancia a lo espiritual, ¿no? Y finalmente, ¿quién va a ser el que conquiste toda esta tierra para que sea de Dios? Jesús mismo, el Hijo de David. Entonces, toda la tierra, los montes grandes, que son inconquistables, como también las pequeñas colinas inconquistables, todo va a ser conquistado por nuestro Salvador. Y todo le va a rendir culto a Él y va a hablar de esa paz. Nos va a traer paz, no nos va a traer aflicción. Hay un salmo en donde dice: alzaré a los montes mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Imagínate en un valle desolado, en donde aún hasta cualquier grito que des se haga eco por los montes, o sea, estás tú y tu alma nada más, ¿no? Entonces, sin embargo, en vez de tener esta visión o esta imagen de miedo hacia los montes, es una imagen de paz. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar reinando en la tierra, ¿sí? Bueno, vamos a ver el versículo 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Jesús, aquí puedes ver su justicia perfecta, una justicia sin acepción de personas, definitivamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no va a tomar en cuenta las riquezas, porque todo es suyo. Él va a tomar siempre el corazón. Bien tenemos que ver la situación de que la pobreza no te hace piadoso. Eso nos debe de quedar muy claro. Un estado económico débil no te hace piadoso, ¿no? Sin embargo, Dios muchas veces utiliza esas necesidades para llevar al hombre a humillarse y a depender de Dios. A lo mejor no sea tu caso el que tengas este tipo de situación, pero siempre Dios va a traer una debilidad en tu vida, una pobreza en tu vida, para que tú puedas ver esto y puedas depender de Él.
¿Y sabes qué? Si tú te consideras pobre, y si tú te consideras pobre en espíritu, tú vas a ser de aquellos a los cuales Dios juzgue, ¿cómo se llama? Justamente. Dice, Él va a tener cuidado como juez justo de los afligidos. Los afligidos que fueron menospreciados en este siglo terminarán recibiendo el cuidado y una gracia especial dada por su Salvador. También el Señor va a tener cuidado no solamente del afligido. Déjame decirte que el afligido, la palabra afligido y oprimido es la misma palabra. Así como también la palabra necesitado y pobre. Gran parte de su pueblo, del pueblo de Dios, y vamos a hablar de la iglesia, ha padecido aflicción, ha padecido necesidad. Nosotros aún no hemos pasado por esta situación, pero en muchas épocas y en muchas partes del mundo, aquellos que siguen al Señor de todo corazón, lo han seguido a expensas no solamente de lo han seguido a expensas de su vida, pero también a expensas de su economía. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchos han tenido que renunciar a sus fuentes de ingreso por causa de la persecución. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la iglesia de Tiatira? De cómo en la iglesia de Tiatira, en Tiatira había diferentes gremios artesanales y uno de los gremios más importantes era lo de la púrpura, lo de hacer telas de púrpura. Sin embargo, ¿qué era lo malo de ese gremio? Que ese gremio tenía un dios patrono y todos los del gremio hacían fiestas para adorar a ese dios y esas fiestas pues conducían a muchas cosas malas, hablando sexualmente, de excesos también de bebida, en fin. Y entonces los que se convirtieron y pertenecieron a esos gremios dijeron, nosotros no entramos con esto. Y entonces fueron segregados de esos gremios. Ustedes saben que más en esas épocas, para poder ejercer ese oficio tenías que pertenecer a ese gremio. Y entonces muchos tuvieron que padecer por amor de Cristo esas necesidades, con tal de no negar a su Señor, ¿no? Entonces vemos que pues para todos aquellos que han padecido necesidad por causa del Evangelio, Jesús terminará en este reinado reinando justamente. Y aquellos que se reconocen pobres en espíritu son los que están cercanos a Dios porque no tardan en acudir a Él con todo corazón. Porque tú sabes que necesitas de Él para vivir tu vida cristiana. Pero aquellos que se sienten llenos y que se sienten ricos, como la iglesia de la Odisea que decía, porque tú has dicho que eres rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pues son los que se apartan de Él. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y aquí hay unos versículos de Mateo 5 que habla de esas bienaventuranzas, de que cómo a pesar de que podamos ver el día de hoy injusticias y cómo vemos hoy oprimidos y necesitados, cómo finalmente Dios hace que Jesús quería cambiar nuestra visión en esto y verlo como bienaventurados. Acuérdense que la palabra bienaventurados quería decir sean felices, van a ser felices, ¿no? El versículo 3 de Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, justicia nos habla otra vez. Y no por causa de la justicia, por causa de la justicia de Cristo, la justicia divina, por confesar a Cristo, por hacer lo que es correcto delante de Él. La palabra afligido
es la misma que oprimido, como lo habíamos comentado. Y hablando, poniéndolo nuestra visión en la otra cara, hemos visto acerca de la cara, de la parte del afligido, ahora del oprimido, ahora vamos a ver la parte del opresor. Todos aquellos que están en alto en este siglo, muchos de los que son reconocidos, muchos de los que reciben hoy por hoy alabanzas, que tienen poder y en ese poder oprimen, serán oprimidos y deshechos en el siglo venidero. Lucas 16:25 nos habla de este caso que es impresionante de Lázaro y el rico. Y cuando el rico está en el Seol y voltea a ver a Abraham y le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que por favor tome un poquito de agua y me moje la punta de mi lengua, ¿no? Y entonces Abraham le dijo algo terrible, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Finalmente, la historia se va a cambiar. Y para aquellos que no temieron nunca estas palabras, van a terminar haciéndose una realidad en sus vidas, ¿no? Entonces, finalmente dice: salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Versículo 5. Te temerán mientras duren el sol, la luna, de generación en generación. Esto no lo puede cumplir Salomón, porque una vez más nos habla del tiempo muy largo, hasta que dure el sol, hasta que dure la luna, de generación en generación. Salomón duró 40 años, ¿verdad? Y habla del temor. Vemos que el temor, pues sí, la gente temía a Salomón, pero vemos aquí cómo Jesús va a traer consigo temor, pero ese temor sano, que es el temor a Dios y que es el principio de la sabiduría. El temor a Él va a llenar todo su reino. Ajá. Vemos ahora en la sociedad de nuestros días una situación muy distinta. Precisamente vemos una falta de temor a Dios. Y por esa falta de temor a Dios, los hombres viven como si nunca fueran a enfrentar un juicio delante de Él. Todas aquellas cosas que el día de hoy es nuestro pan de cada día en las noticias, todas aquellas luchas para poder legalizar el aborto, la ideología de género, una eutanasia, todos esos conceptos que además vemos que los gobiernos, las grandes personalidades, los líderes de opinión defienden a capa y espada, no nos hablan más que ver una sociedad que no tiene rumbo y que se está desgastando, corrompiendo y acercando a su fin. En todo esto falta precisamente el temor a Dios. Ese temor de Dios que hace sabio al sencillo. El hombre de hoy se puede jactar de grandes cosas. Se dice que estamos en la edad del conocimiento, en la era del conocimiento. Sin embargo, en medio de esa gran era del conocimiento, ignoramos lo más importante, el temor de Dios. Ajá. Sin embargo, tenemos el consuelo que después de esta obscuridad espiritual, la cual se va a hacer cada vez más densa conforme pasa el tiempo, porque ahorita nos admiramos. Estábamos platicando, mi esposa me platicaba ayer precisamente que en algunos de los países, entre ellos Holanda, se está empezando a ver como algo normal la pederastía. Imagínate. En 1973, la homosexualidad dejó de ser un problema psicológico. Y entonces se empezó a decir: espérame, estas personas son completamente normales. Sabemos que la Biblia dice que es una perversión, como cualquier otro pecado también. Pero ahora ya se está empezando a manejar el mismo concepto. Y vamos a ver hacia dónde lleva eso. Digo, a 45 años de esto vemos cómo está ahora la humanidad. Sin embargo, no creo que se desarrolle tanto tiempo para este nuevo concepto, porque
la resbaladilla está cada vez más empinada, ¿no? Y bien, pues así va pasando. Eso es una falta del temor a Dios, ¿no? Así que nos estamos acercando a una era cada vez más oscura. Sin embargo, después nuestro Señor Jesús va a traer una era completamente opuesta, una era de luz, de verdad, y esto será el resultado de que Jesús esté en el trono. Así que aunque veamos oscuridad en nuestros días, esto debe de alentar nuestro corazón y animar a levantar nuestras cabezas y confesar a nuestro Señor Jesús. Estará en el trono Jesús, el único digno y capaz de gobernar al mundo. El hombre dejará de temer al hombre mismo y temerá a Dios. ¿Cuál es el problema de hoy que muchos tienen? Temer al hombre, cuando realmente lo que se debe de hacer es temer a Dios. Bien, pues estamos hablando en todo esto de un periodo muy grande que se llama el milenio. Sin embargo, este milenio es un periodo muy corto de tiempo comparado a lo que será toda la eternidad, en donde este periodo de 1000 años será apenas una probadita de lo que vendrá adelante. Aquí hablamos del brillo del sol y de la luna, y estos serán como si nada en tiempo a comparación del reinado de justicia y de paz de nuestro Señor. Bien, vamos a ver estos dos últimos versículos. Claro, no sé si a ustedes, pero a mí me alienta mucho, a pesar de lo que estamos viviendo hoy, ver estas situaciones que además sabemos que se van a cumplir. Y a lo mejor, pues estamos ya bastante a la puerta de esto, ¿no? ¿Se acuerdan ese versículo que dice, la noche está avanzada y el día se acerca, ¿no? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Bien, ¿qué dice el versículo 6? Dice, descenderá como la lluvia. Vamos a hablar dos versículos que nos hablan un poquito de fenómenos meteorológicos y botánica. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Aquí nos habla primero de dos fenómenos muy importantes, la lluvia sobre la hierba cortada y el rocío sobre la tierra. Nosotros sabemos ahora lo que importante que es que llegue esa lluvia a su tiempo. Se habla inclusive en la palabra de Dios, la lluvia temprana y la lluvia tardía, muy importantes para la siembra y para la cosecha. Como también puede ser dañina una lluvia a destiempo, ¿no? Pero vemos que toda esta situación nos habla de que la promesa y la bendición de Dios llegan a su tiempo. Y además, así como aparece lluvia cada estación del año, esto nos habla de su fidelidad. Podemos ver, por ejemplo, hablando de la hierba, yo creo que todos ustedes han visto documentales de los grandes pastizales en África, de los del Serengeti, por ejemplo, ¿no? Y han visto cómo hay temporadas de sequía en donde se ven estos pastizales completamente dorados, secos, amarillos, secos, que aún es fácil que se incendien, y se ven a los animales tristes, ¿no? Sin embargo, cuando llega esa bendición de la lluvia a su tiempo, esto que era un sequedal se convierte en un paraíso verde, y los animales cobran ánimo, cobran vida, y aún se ven alegres, ¿no? Aún pareciesen esa alegría como si alabaran a Dios. De hecho, habla el Salmo 104 de esta alabanza de la creación que le hace a Dios, ¿no? A través de esto, ¿no? Como cada uno de los animalitos espera en su tiempo que nuestro Señor bondadoso los alimente, ¿no? Y bien, pues esto nos habla de la fidelidad. Realmente, esta tierra es bendecida a través de la lluvia. La hierba crece, las plantas crecen, las flores florecen, la tierra da su fruto que nos bendice a nosotros, tanto para poder seguir sembrando, nos da grano para sembrar y nos da pan para comer. Sin embargo, en toda esta lluvia,
también existen terrenos inhóspitos, agrestes, duros, en donde la lluvia no penetra. Y esto es como el alma del hombre. Hay personas que los mensajes, que las exhortaciones, que los versículos van a producir ese fruto. Pero hay corazones en donde ese mensaje va a producir juicio, porque va a endurecerse aún más. Es muy triste ver hoy en día la sequía del alma que la lleva a ser cada vez más infeliz. Rechazan a Cristo, que es la fuente de la vida eterna, como dice el himno que luego cantamos, y entonces vemos almas secas. Y hay almas que ni siquiera la disciplina, ni la misericordia, ni las múltiples exhortaciones la hacen reaccionar. Esto me recuerda a Mateo 11, capítulo 11, versículos 16 y 17, en donde dice: ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Este versículo lo habló Jesús cuando estuvo hablando acerca de la vida de Juan el Bautista. Y cómo llegaba Juan el Bautista y los corazones endurecidos decían: demonio tiene porque no come ni bebe. Y cómo llegó Jesús, que comía y bebía, que no tenían ese voto de Nazareo, y decía: pues son los glotones y comilones, ¿no? Y entonces, pero finalmente esto te habla de la dureza. Y bien, pues, ¿qué es lo que Dios espera que tengamos? Dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. La bendición de Dios, que desciende de los cielos, traerá una respuesta en la buena tierra. Esta florecerá. Y podemos ver que después de los días de la gran tribulación, en donde la maldad, la corrupción, la mentira y la injusticia hayan llegado hasta el colmo, aparecerá la justicia perfecta de nuestro gran Rey. Eso será un momento increíble. Uno de los mejores momentos de toda la historia, ¿no? Cuando después de gran maldad aparezca esa justicia perfecta. Ahora, ¿qué va a hacer el impío? Los impíos van a reaccionar de dos maneras, pueden reaccionar de dos maneras al ver y al ser enfrentados a la misma presencia de Jesús. Unos van a querer seguir escondiéndose y le van a pedir a las piedras que caigan sobre ellos. Y otros van a hacer lo que siempre hacen, pelearse contra él. Sin embargo, finalmente Jesús va a llegar a la tierra y cuando sus pies pisen sobre la tierra, va a llenar a esa tierra de paz. Como el momento en donde a nuestra alma atribulada llegó Jesús y posó sus pies sobre nosotros y nos llenó de paz. Bien, pues, la promesa que Jesús les dijo a los discípulos fue 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque finalmente, aunque pases cosas que sean pruebas acerca de Dios, de todas formas Él terminará llenando tu corazón de paz. Bien, como vemos, por último, el reinado de Salomón se distinguió porque Dios dio la paz a su alrededor. De hecho, los versículos que veíamos la vez pasada en donde Dios le dijo a David que tú vas a tener un hijo y le llamarás Salomón porque yo le daré paz por todos lados, y someteré a sus enemigos, ¿no? Sin embargo, como habíamos hablado, esta paz solamente va a ser temporal, a diferencia de la paz eterna que dará nuestro Salomón eterno. Por eso, a él podemos decir, como dice Isaías, que es nuestro verdadero príncipe de paz. Bien, pues este pensamiento debe llenar nuestra mente, y como habíamos dicho, y alentarnos a vivir hoy en día en un mundo contrario a él,
Él promete que nuestra aflicción algún día se convertirá en paz.